Durante años dijeron que el peligro se ve venir, que el monstruo siempre aparece monstruo, pero realmente la realidad es mucho más incómoda. A veces el mal no grita, no amenaza y no deja sospechas. A veces sonríe, trabaja, saluda a los vecinos y se ofrece a ayudar. Chris Watts es ese tipo de hombre, tranquilo, callado, poco visible, y precisamente por eso nadie imaginó que detrás de esa normalidad se estaba gestando una de las historias familiares más perturbadoras de los últimos tiempos. Entremos allá. Antes de comenzar con la historia me gustaría decirte un gran feliz año, un próspero año, y no había vuelto a subir videos porque me habían operado de la boca. Tal vez por eso mismo ves manchas amarillas por alguna parte de la mandíbula o en el cuello. No es que me esté convirtiendo en un personaje de los Simpsons, así que continuemos. Chris Watts era un hombre que llevaba una vida desde fuera. Parecía el modelo exacto de estabilidad y éxito moderno. Tenía un empleo fijo en el sector energético, bien remunerado, con horarios regulares y sin grandes sobresaltos. Vivía en una casa amplia, ordenada, en un vecindario tranquilo donde los vecinos se saludaban por su nombre y donde nada parecía fuera de lugar. Estaba casado con Shannon Watts, una mujer carismática que estaba activa constantemente en redes sociales y mostraba una cara de la familia bastante feliz y totalmente unida y funcional. Juntos tenían dos hijas pequeñas que aparecían sonrientes en videos y transmisiones en vivo, reforzando la idea de un hogar perfecto. Pero algo que se puede hacer muy curioso, por lo menos para mí lo fue, es que en esos videos familiares Chris entraba como en un segundo plano. Tampoco era el protagonista, pero estaba allí. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando se le hablaba y cumplía su rol sin generar conflicto. No discutía, no levantaba la voz, no imponía su opinión. Para muchos eso lo convertía en el esposo ideal. Para mí, entre grandes comillas. Tranquilo, trabajador, dedicado a su familia y aparentemente sin defectos visibles. Pero realmente esa calma no era equilibrio, era ausencia. Chris no parecía tener una identidad propia dentro de su propia vida, no tomaba decisiones importantes, no marcaba límites y no expresaba lo que sentía. Su forma de existir era cumplir expectativas. Por un lado ser el buen empleado, por el otro ser un buen esposo y por último ser el buen padre. No porque lo eligiera conscientemente, sino porque no sabía hacer otra cosa. Su personalidad estaba construida alrededor de agradar y evitar el conflicto, incluso si eso significaba desaparecer emocionalmente. Un punto bastante importante en esta historia. Desde fuera su silencio se interpretaba como madurez. Desde adentro era una desconexión profunda. Chris no estaba construyendo una vida, estaba ocupando un espacio, y cuando una persona vive así durante años sin expresar frustración, sin enfrentar problemas y sin definirse a sí misma, lo que se acumula no es paz, es vacío. Y ese vacío tarde que temprano busca alguna salida. Por otro lado tenemos a Shannon Watts, la cual era el polo opuesto a Chris. Donde él era silencioso, ella era expresiva. Donde él evitaba el conflicto, ella lo enfrentaba. Era una mujer recordada por su energía, su carácter fuerte y su presencia constante en redes sociales, donde mostraba una vida familiar activa, organizada y aparentemente feliz. Para el mundo exterior, Shannon era el motor de la familia, la que llevaba el control, la que tomaba las decisiones y la que no tenía miedo de mostrarse. Pero esa imagen pública no mostraba del todo la realidad privada. Detrás de las cámaras el matrimonio estaba atravesando por una presión constante, especialmente económica, deudas, gastos elevados y una vida que intentaba mantenerse a la altura de una imagen que ya no era sostenible. Esa tensión financiera se mezclaba con discusiones frecuentes y un desgaste emocional que fue creciendo con los años. En esa dinámica Shannon hablaba, reclamaba y exigía respuestas. Chris en cambio no discutía, no se defendía y no mostraba ningún tipo de respuesta. No expresaba desacuerdo, su forma de enfrentar el conflicto era callar. Y ese silencio no era paz, era evitación. Cada discusión que no enfrentaba se convertía en algo que guardaba. Cada reclamo que no respondía se transformaba en frustración acumulada. Con el tiempo la relación dejó de ser un espacio de diálogo y se convirtió en una estructura desigual. Shannon asumía el rol dominante, no necesariamente por intención, sino porque alguien tenía que hacerlo. Chris aceptaba ese lugar sin cuestionarlo, convencido de que callar era mejor que generar problemas. Pero ese tipo de equilibrio es frágil. Cuando una sola persona habla y la otra solo acumula, el vínculo se va vaciando por dentro. Chris no aprendió a mostrar malestar, aprendió a esconderlo. No aprendió a poner límites, aprendió a desaparecer emocionalmente. Y cuando una persona reprime demasiado tiempo, no libera la presión de forma gradual, la presión no se disuelve, se concentra, y cuando finalmente encuentra una salida, rara vez es una salida sana. Chris Watts
no era violento, ni impulsivo, ni explosivo. Y eso es precisamente lo que hacía más inquietante. Su problema no era el enojo, era el vacío. Chris mostraba una personalidad marcada por la evitación constante del conflicto, una fuerte dependencia emocional y una incapacidad casi total para enfrentar situaciones incómodas. No sabía decir no sin sentirse culpable. No sabía expresar frustración sin sentir que estaba fallando. No sabía irse porque nunca aprendió a elegir por sí mismo. Su vida emocional trabajaba en modo automático. Cumplía expectativas, seguía rutinas, aceptaba decisiones ajenas y se adaptaba sin cuestionar. Pero adaptarse no es lo mismo que estar bien. Cada vez que callaba lo que sentía reforzaba la idea de que su voz no importaba. Cada vez que evitaba un conflicto se alejaba un poco más de sí mismo. Con el tiempo esa desconexión se volvió parte de su identidad, lo cual va a ser bastante importante en esta historia. Chris no desarrolló herramientas para pedir ayuda y mucho menos manifestar el malestar que él tenía. Aprendió a huir, pero no físicamente sino internamente. Se apagaba, se cerraba, se aislaba emocionalmente. Y cuando una persona vive así durante años, el deseo de escapar se vuelve más fuerte que cualquier sentido de responsabilidad. Por eso cuando Chris encontró otra salida, entre grandes comillas, que le prometía una nueva identidad, una vida sin conflictos, sin presiones y sin confrontaciones, esa promesa se volvió extremadamente peligrosa. No porque quisiera hacer daño, sino porque creyó que desaparecer emocionalmente de su vida actual era la única forma de existir de verdad. Y esa confusión entre escapar y empezar de nuevo fue el punto donde todo comenzó a romperse. Chris comenzó a vivir una vida paralela con otra mujer llamada Nicole Kessinger, una versión de sí mismo que nunca había podido explorar. En ese nuevo espacio no era el esposo callado ni el padre responsable, ni el hombre que cumplía expectativas ajenas. Era alguien que se sentía visto, deseado y validado. Por primera vez su existencia parecía importar no por lo que hacía por otros, sino simplemente por quien creía ser. Esa nueva identidad le dio algo que nunca había tenido, o por lo menos hace mucho tiempo: la sensación de control. Chris empezó a creer que podía elegir, que podía reinventarse, que podía empezar desde cero, sin cargar con el peso de su vida anterior. En su mente la familia, las responsabilidades y los conflictos no eran vínculos humanos, sino obstáculos que lo separaban de esa versión idealizada de sí mismo. La ilusión fue peligrosa porque simplificó la realidad. Y por más cruel que esto suene, lo hizo creer que las decisiones son como archivos. Se eliminan y desaparecen, pero la vida no se borra, se arrastra. Cada compromiso no resuelto, cada emoción reprimida y cada problema evitado no desaparece con una nueva historia, solo se acumulan en silencio esperando el momento de salir. Chris no estaba construyendo un futuro, estaba escapando del presente. Y cuando alguien confunde huir con empezar de nuevo, deja de ver a las personas como parte de su vida y simplemente como algo que estorba. Ese fue el punto exacto donde la fantasía dejó de ser una ilusión inocente y se convirtió en una decisión peligrosa, una que tendría consecuencias irreversibles. Y antes de continuar, me gustaría compartirte un pequeño conocimiento de lo que yo investigué sobre las redes sociales, cómo nos están afectando hoy en día, que está relacionado exactamente con este caso. Desde psicología de parejas se sabe que la desconexión emocional no aparece de un día para otro, suele ser progresiva. La sobreexposición a redes sociales puede intensificar este proceso, aumenta la comparación social, refuerza identidades idealizadas y reduce la comunicación emocional real. En esta relación ambos parecen haber cometido errores distintos pero complementarios. Chris Watts mostró un patrón de evitación emocional, dificultad para expresar malestar, acumulación silenciosa de frustración y una desconexión gradual de sus propios límites. En lugar de comunicar, se fue apagando internamente. Por otro lado, la constante exposición de la vida familiar en redes, la presión por mostrar una imagen de éxito y control y la validación externa pudieron contribuir a una dinámica donde lo aparente pesaba más que lo emocional. Cuando una relación se vive más hacia afuera que hacia adentro, el vínculo se debilita. Nada de esto explica ni justifica la violencia, pero sí muestra un patrón claro. Cuando la comunicación se reemplaza por la apariencia y las emociones se reprimen en lugar de procesarse, la desconexión se vuelve peligrosa. Este caso es un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando nadie escucha ni siquiera a sí mismo. Siguiendo con la historia, la noche del 13 de agosto del año 2018 comenzó de forma aparentemente normal. Shannon Watts regresó a su casa en Frederick, Colorado, alrededor de las 1:48 de la madrugada. Después de un viaje de trabajo, una amiga la dejó en la puerta. Las cámaras registraron su llegada. Entró sola y nunca más volvió a salir. Lo más extraño de todo es que dentro de la casa no hubo gritos ni llamados de auxilio. No hubo vecinos alertados, todo ocurrió en silencio y lejos de cualquier testigo. Lo que sucedió esa noche no fue un arrebato de ira, ni una explosión emocional fuera de control. Fue una decisión tomada desde una frialdad emocional absoluta. Chris Watts no perdió el control, al contrario, lo evitó. Evitó la confrontación, evitó enfrentar una vida que ya no sabía sostener. En su mente distorsionada eligió el camino
que parecía más simple, más rápido y más silencioso. No pensó en el futuro ni en las consecuencias. Su mente funcionaba en modo escape. Lo ocurrido fue rápido, no fue una situación ni prolongada ni caótica. Según la investigación, Chris actuó de una manera directa y consciente, sin pedir ayuda y sin dar oportunidad a que alguien interviniera. En ese instante las personas dejaron de ser vínculos y pasaron a ser obstáculos dentro de una narrativa interna completamente desconectada de la realidad. Horas después, alrededor de las 5:27 de la madrugada, una cámara de seguridad vecinal captó a Chris saliendo de su casa, cargando su camioneta y marchándose hacia su trabajo como cualquier otro día. No había prisa visible, no había nervios evidentes, esa normalidad no era calma, era una fachada. Chris se dirigió al sitio petrolero Servi 319, un lugar aislado al que tenía acceso por su empleo. Esa elección no fue casual, fue una decisión calculada, pensada para ganar tiempo y controlar el entorno. A partir de ese momento, su prioridad dejó de ser enfrentar la realidad y pasó a ser ocultar lo ocurrido. Mientras él intentaba sostener esa rutina artificial, las ausencias comenzaron a notarse rápidamente, ya que Shannon no respondía a mensajes, no contestaba llamadas y no volvía a subir nada a sus redes sociales. Algo completamente fuera de lo habitual, lo que se convirtió en horas en una alarma. Presionado por la situación y por presión de terceros que habían llegado a su casa, Chris Watts, este hombre bastante enfermo, tuvo que llamar a la policía para reportar la desaparición de sus hijas y de su esposa. Durante esa llamada y en las primeras entrevistas intentó proyectar preocupación y desconcierto. Sin embargo, su relato no encajaba con los hechos y su comportamiento empezó a levantar sospechas casi de inmediato. La investigación posterior reconstruyó la secuencia con claridad. Primero la decisión tomada en privado durante la madrugada, luego la salida hacia el trabajo como si nada hubiera ocurrido y finalmente la llamada a la policía como parte de un intento desesperado por sostener una versión que ya se estaba desmoronando. No fue un misterio que lo delató, no fue una revelación repentina. Fue la lógica simple de los acontecimientos. Aquella noche no estuvo marcada por el ruido, sino por el silencio. Y ese silencio fue el reflejo exacto de la vida emocional que Chris Watts había llevado durante años. Tras los hechos, Chris Watts intentó sostener una historia que parecía completamente sencilla, pero que se caía sola desde el primer momento. Su versión inicial buscaba transmitir normalidad. Habló en una desaparición inesperada, de preocupación, de incertidumbre. Sin embargo, nada encajaba. No había coherencia entre lo que decía y la situación real, y cada respuesta abría nuevas preguntas en lugar de cerrarlas. En las entrevistas, su lenguaje corporal fue clave. Evitaba el contacto visual, respondía con frases cortas, sonreía en momentos que no debía y mostraba una calma de un hombre que no había perdido a su familia. Ya que no era calma de quien confía en la verdad, era la rigidez de quien intentaba memorizar un guión que no domina. Así como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Su tono no transmitía ni urgencia ni angustia real, sino una especie de distancia emocional que era difícil de ocultar. A medida que avanzaban las declaraciones, las inconsistencias se acumulaban, detalles que cambiaban, silencios incómodos, respuestas que parecían ensayadas. No era necesario un interrogatorio brillante para notar que algo no cuadraba con este hombre. La presión no vino solo de la policía, vino del peso de sostener una versión que no tenía base real. Chris creyó que podría controlar la narrativa. En ningún momento lo hizo, que basaba con mantener la compostura y repetir la misma historia. Pero las mentiras requieren de energía constante, de atención absoluta y de una memoria perfecta. La verdad, en cambio, solo necesita tiempo, y con cada hora que pasaba la tensión aumentaba, el desgaste emocional se hace visible y la fachada empezaba a quebrarse. Finalmente, la mentira no se rompió por una estrategia espectacular, sino incluso por algo mucho más simple: la imposibilidad de sostenerla. La presión acumulada, las contradicciones y el comportamiento que no coincidía con los hechos hicieron inevitable el colapso. Fue la astucia lo que lo delató, fue el peso de la verdad imponiéndose sobre alguien que ya no podía cargar con ella. Cuando Chris Watts confesó, no lo hizo desde un arrepentimiento profundo, ni desde una comprensión real de lo ocurrido. Lo hizo desde el agotamiento, desde el colapso de una fachada que ya no podía sostener. Durante horas intentó mantener una versión que no resistía a preguntas simples, y cuando esa estructura se derrumbó, lo que quedó no fue dolor visible, sino vacío. Su relato fue frío, fragmentado y carente de una emoción genuina. No hablaba como alguien que entiende y está arrepentido de los alcances que tuvo bajo sus decisiones, sino como alguien que intentaba describir algo que ocurrió sin terminar de procesarlo. Esa desconexión fue una de las señales más inquietantes. Chris parecía narrar hechos sin integrarlos emocionalmente, como si hubiera actuado en piloto automático y ahora solo repitiera lo sucedido sin comprenderlo del todo. En ningún momento mostró una reacción proporcional
proporcional a la gravedad de la situación. No había una expresión clara de culpa profunda, ni una consecuencia plena del daño irreversible causado. Lo que se percibía era una mente que había funcionado durante mucho tiempo separando emociones de acciones y que en ese punto ya no sabía cómo reconectarlas. La confesión reveló algo más que la verdad de los hechos. Reveló una forma peligrosa de desconexión humana. Para Chris, las personas de su vida dejaron de ser vínculos emocionales y pasaron a ser problemas que debía resolver. No actuó desde la ira, actuó desde la despersonalización, desde una lógica distorsionada donde los demás ya no eran seres humanos con valor propio, sino obstáculos dentro de una narrativa interna del escape. Bajo mi opinión, ese vacío emocional no apareció esa noche. Se había formado durante años de silencio, evitación y falta de identidad. La confesión no fue el inicio de la comprensión, fue simplemente el momento en que ya no pudo seguir huyendo. Y aún así, incluso al decir la verdad, parecía no terminar de entender lo que había perdido ni lo que había destruido. Chris Watts fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual me parece justo. Con esa sentencia el caso quedó cerrado en términos legales, no hubo un juicio largo ni una batalla judicial extensa. Los hechos estaban claros, la responsabilidad establecida y la condena fue inmediata. Para el sistema la historia terminó ahí, pero fuera de los tribunales el impacto apenas comenzaba. El caso dejó una herida profunda en la opinión pública, porque rompió una idea muy arraigada, que el peligro siempre da señales claras. Chris no encajaba en el perfil clásico de un criminal violento, no tenía antecedentes, no era agresivo, no levantaba la voz, era discreto, obediente, aparentemente estable, y justamente por eso la pregunta que quedó flotando no fue cómo ocurrió, sino cómo nadie lo vio venir. La respuesta es incómoda, pero realmente necesaria. Como sociedad solemos confundir silencio con bondad, sumisión con tranquilidad y normalidad con salud mental. Tendemos a creer que quien no se queja está bien, que quien no confronta es pacífico y que quien cumple con todo no necesita ayuda. El caso de Chris Watts mostró lo peligroso que puede ser ese error. Las consecuencias no se limitaron a una condena, familias enteras quedaron marcadas, una comunidad perdió la sensación de seguridad y miles de personas comenzaron a cuestionarse cuántas señales ignoramos a diario, no por maldad, sino por costumbre. Porque el silencio es fácil de interpretar entre grandes comillas hasta que deja de serlo. El juicio cerró un expediente, pero abrió una conversación mucho más grande, la de la salud mental, la comunicación emocional y el riesgo de normalizar vidas que por dentro están completamente vacías. El caso de Chris Watts no trata solo de un crimen, trata de algo mucho más difícil de aceptar: emociones reprimidas, conversaciones que nunca ocurrieron, límites que jamás se pusieron y una salud mental ignorada durante años. No fue una explosión repentina, una explosión lenta, silenciosa, casi invisible. Vivimos en una sociedad que enseña a aguantar, a no molestar, a cumplir sin cuestionar. Se aplaude al que nunca se queja, al que siempre dice que todo está bien, al que carga con todo en silencio, pero nadie nos enseña qué pasa cuando ese silencio se vuelve identidad, cuando expresar lo que se siente parece imposible y huir se vuelve la única opción imaginable. Esta historia no se cuenta para generar miedo, se cuenta para incomodar, para obligarnos a mirar de frente una verdad que preferimos evitar. Hablar a tiempo importa, pedir ayuda importa, decir no puedo más importa, porque callar no siempre es fortaleza, a veces callar es el principio del final. Y quizás la lección más dura de todas es esta: no podemos prevenirlo todo, pero sí podemos escuchar más, hablar antes y dejar de creer que el silencio siempre significa paz.